Cuando vemos acá este versículo en especial, les soy sincero, este versículo, quienes más me lo habían mostrado, bueno, pues es normal que cualquier persona se haga la pregunta, pero normalmente quienes más me han mostrado este versículo, hago esta pregunta: ¿con qué corazón cree que normalmente alguien me pregunta sobre este versículo? La mayoría de las personas, al mencionar este versículo, se caracterizan por algo. ¿Qué es lo que quieren saber? Y pregunto, ¿qué corazón hay? Normalmente, no digo que siempre, por lo menos quien me preguntó hoy, no tenía ese corazón, entonces no se preocupe. Pero sí estoy diciendo que normalmente, ¿con qué corazón alguien hace preguntas sobre este versículo? Pregunta, pregunta, ¿qué dicen los hermanos? ¿Con qué corazón? ¿Con soberbia, ironía? Efectivamente. Sí, ahí lo resumí, efectivamente. Con soberbia, irónicamente. Porque es que, ¿qué es lo que dice acá? Para probarle. Sí, exacto. Porque aquí, ¿qué dice en este versículo? Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació el Cristo. Así, ¿no es cierto? Dice, Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Entonces, al ver esto, me dicen algunas personas, normalmente las personas que me escriben sobre este versículo, normalmente, o sea, llevaba tiempo sin que alguien me hablara de este versículo, pero hoy precisamente un hermano me habló sobre este versículo, pero normalmente quien me habla de este versículo, o sea, hace tiempo, no recuerdo ni siquiera que este año alguien me hubiera mencionado este versículo, pero sí en el 2022 muchas personas me nombraron. ¿Sabe qué característica tenían? Eran ateos. Por eso quien escribió soberbio para probarle así. Sí, efectivamente. Quienes más me preguntan son quienes, bueno, me preguntaban porque llevo tiempo sin que me hagan, que me pregunten sobre este versículo, pero quienes más me preguntaban eran ateos. ¿Y yo qué les contestaba a los ateos? Les decía, si yo te doy una explicación con la Biblia, ¿tú cambiarías tu idea, tu opinión? ¿Sabe qué sucedía? Cuando yo les decía así, si yo les doy una explicación bíblica, les muestro versículos, ¿cambiarían de opinión? Y no contestaban, ahí dejaban de hablarme. Porque normalmente las personas que decidieron, su círculo de amigos en la universidad, tal vez su novio, su padre, así. Entonces, como se hacen llamar ateos, pues tienen una característica: no quieren dejar su ateísmo. El que es de la religión que se arrodilla delante de estatuas, quiere dejar esa religión. Lo que sea menos dejar su religión. Algunos se juramentan, algunos dicen, nunca, eso sí, yo lo acompaño, yo voy, asisto al evento que usted me está invitando en su congregación, pero créame, yo no dejo mi iglesia de arrodillarme delante de estatuas. Pues no lo dicen así, pero se expresan de una manera bonita, romántica. El que es ateo, igual. Entonces, hay personas que a diario, ateos a diario se escriben, se comunican conmigo, casi a diario, no a diario, pero sí casi a diario. Pero con esta pregunta, como desde el 2022 que no me la hacían, pero quienes me la hacían tenían una característica: ateos, ateos, ateos. ¿Pero por qué? O sea, ¿qué es lo que genera este versículo? ¿Qué es lo que genera este? ¿Por qué los ateos usan mucho este versículo? Ya hice la claridad, no, no el hermano que me preguntó hoy, no, 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 sino ya hice la claridad. Por ser un hermano es entendible, o sea, todos tenemos preguntas y todos podemos hacer preguntas, pero la alusión que hago es que quien hace, casi siempre que me han nombrado este versículo, solo como 2 veces me lo habían nombrado, pero eran ateos. Ustedes saben que en el 2022 hubo una explosión, ¡pum! Los videos que nosotros subíamos tenían 100.000, 200.000 vistas, 3 millones, 2 millones, 1 millón, 1.500.000, 2,5 millones. Eso era normal cuando recién abrimos nuestro grupo. Lamentablemente, pues nosotros nos metimos con alguien que tiene mucho poder. Sí, nos metimos con la religión que se arrodilla delante de estatuas. Entonces, esa religión tiene mucho poder, tiene muchas influencias. Después de que hicimos varios videos hablando de esa religión que se inclina delante de estatuas, nuestros videos ahora lo ven 1.000 personas, 2.000, uno que otro 10.000, uno que otro 30.000.
Pero por ahí ya. Antes era 100.000, 200.000. Video que nosotros subíamos, 100.000, 200.000, 500.000, 1 millón. Pero nos metimos con alguien que tiene mucho poder en el mundo. En el mundo. Entonces, tocamos fibras sensibles de gente que mueve los hilos de todo el mundo. Entonces, pero volviendo a este versículo. Este versículo, ¿por qué lo usan los ateos? Porque los ateos buscan contradicciones. Entonces ellos me decían, mire lo que dice este versículo. Mire lo que dice este versículo. Aquí está diciendo que a Jesús lo engendró José y María. Ahí no dice, ahí dice que lo engendró. Y es más, me decían así, como en la Biblia dice que él viene de la tribu de Judá. El que viene de la tribu de Judá, ¿quién es? José. Entonces, José, ¿de José quién? Así, aquí cuando miramos la genealogía están solo nombres de hombres y a excepción de 4 mujeres. De resto todos son hombres, hombres, hombres y 4 mujeres. Pero cuando se habla de los hombres, hombres, hombres que se habla acá, cuando llega a nuestro Señor Jesús, antes de nuestro Señor Jesucristo y de José. De Jacob engendró a José. Sí. Entonces me decían, mire, pero si José no fue el papá de él, así me hablaban. Porque los ateos normalmente buscan versículos que parezcan contradicción. Es más, hay libros. Hay libros que han hecho los ateos donde han recopilado versículos que les parece contradictorio y que ciertamente la mayoría de esos versículos no se los puede explicar la mayoría de líderes que se conocen como pastores, evangelistas, no los pueden explicar. ¿Por qué? Porque no conocen el corazón de Dios. Entonces, ¿les pueden hablar con sabiduría? No. Solamente, no me vuelva a escribir, me va a tapar los oídos, se enfurecen contra los ateos. No los pueden guiar, no les pueden mostrar, ¿sí? Pero los ateos son personas como nosotros. Nosotros también, toda persona en toda la historia siempre ha tenido un grado de ateísmo. Todo ser humano. Los hermanos ya saben, una de mis etapas de mi vida fue el ateísmo, una etapa. Pero Dios me permitió ver muchas cosas que yo no había visto cuando, antes de ser salvo, yo me creía un angelito. Sí. Pero Dios me permitió ver, mire de dónde lo saqué. Terrible, de donde Dios me sacó terrible. Muchas veces he dicho acá, yo debería estar, humanamente, debería estar en la cárcel o muerto. Si no hubiera recibido la salvación, uno de esos dos destinos tendría, la cárcel o muerto. Y ya no les he explicado, porque si les explico sé que se escandalizarían, pensarían, no puede ser tan malo. Por eso les dije que cuando recibí la salvación, entre más predico la palabra, algo que Dios me permite ver, cada vez me permite ver mi maldad, de dónde Dios me sacó. Ese versículo que el apóstol Pablo dijo, pecadores de los cuales yo, el primero, cuando yo leí ese versículo, ya después de estar compartiendo la palabra todos los días, pensé, el apóstol Pablo no sabía quién era yo, porque él dice que él era el primero, pero si supiera, no, yo el primero. Y no es jactancia, sino Dios permite que veamos la maldad de nosotros. Pero bueno, ya que nombramos este versículo, y tiene que ver con el capítulo 11 que leímos hoy de Oseas, ya se van a dar cuenta por qué. En Oseas se menciona mucho Efraín. O sea, por eso les diga que iba leyendo. No sé si se dieron cuenta que hacía unas pausas o me asombraba cuando leía cómo nombra a Efraín, cómo nombra, nombra mucho a Efraín. Dios permitió que un hermano hoy me preguntara sobre este versículo. Entonces, al hermano sí le expliqué. A los ateos nunca les pude dar explicación porque apenas les decía, si yo te demuestro con la Biblia, tú estás dispuesto a cambiar tu mentalidad. ¿Y qué me decían los ateos? ¿Qué me decía un ateo? No respondía, simplemente desaparecían. Porque ellos quieren es únicamente que las personas se conviertan a ellos, para ellos sentirse bien. Pero si alguien les va a demostrar que están equivocados, es igual que la religión que se inclina delante de estatuas. Al principio decíamos el nombre sin ningún problema, ya no podemos decir ese nombre, es más, solo decimos esto y el que la escogió, la escogió. Entonces, cuando al principio nosotros así éramos directos, y por ser directos, entonces se nos vino encima una restricción que no, cuando le hemos escrito a TikTok, le hemos pedido ayuda, ¿por qué nuestros videos tenían 100.000, 200.000, 500.000? Era normal. O sea, nosotros subíamos un video y ese mismo día veíamos como pum, 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 teníamos 1.000 seguidores en un día teníamos 1.000 seguidores. Eso era normal, estábamos acostumbrados.
Pero ahora los videos que subimos generan 5 seguidores, 6 seguidores, 7 seguidores. Así, imagínense el cambio tan drástico solamente por meternos con ese tipo por meternos con el mundo. O sea, el mundo era mejor que nosotros anunciáramos la palabra sin tener que meternos con él. Pero nos metimos con el corazón del mundo y al mundo le dolió y tomó su represalia. Pero entonces Dios lo permitió, también Dios lo permitió por algo, Dios sabe por qué, y hasta ahorita nos dimos cuenta. En este versículo que dice que José, Jacob, ¿a quién engendró? A José, de quien era el marido de María, de quien nació Jesús, llamado el Cristo. Así dice el versículo 16 de Mateo 1, ¿cierto? Vamos a mirar qué dice Génesis 48, 5. Creo que es así, Génesis 48, 5. Vamos a mirar. Génesis 48, o sea, el penúltimo capítulo de Génesis, versículo 5, que dice, vamos a mirar. Génesis 48, 5. Ah, sí, ese es. Miren qué dice este versículo, dice, y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti la tierra de Egipto, antes que viniese a ti la tierra de Egipto, míos son, como Rubén y Simeón serán míos. ¿Quién está diciendo esto? Míos son. Israel. Si miramos desde el capítulo, desde el versículo 1, está hablando Israel. Entonces, ¿cómo dice Israel? Míos son. Jacob, para quienes no sepan, Jacob, Israel. Míos son, míos son. Entonces, en la explicación que le daba al hermano esta mañana, esta tarde, ¿por qué aquí dice Efraín, Manasés? ¿Quién son Efraín y Manasés? Los hijos de José. Creo que todos los hermanos saben, ¿cierto? Los hijos de José. Ese es Efraín y Manasés. Pero entonces, ¿de quién pasaron a ser hijos? Aquí dice, ¿de quién pasaron a ser hijos? De Israel. Así como Rubén y Simeón, así. Entonces le contaba cómo, y les cuento a todos los hermanos ahora, la explicación se la voy a dar ahora a los hermanos. En la cultura hebrea, a diferencia de nuestra cultura, para ellos, sabemos que dice la Biblia que el hombre dejará a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Entonces, normalmente nadie se quería casar con una repudiada, nadie. Ahora, una repudiada no podía ser aborrecida si ella había dado a luz hijos. No sé si sabían eso también. En la cultura hebrea, aquí por ejemplo, en nuestra cultura, tenemos familias donde la mamá es soltera, tiene hijos. Es normal, aquí es normal. Uno ve jóvenes, 20 años, que quedaron embarazadas en el colegio, tienen ya un niño de 5 años y, y son solteras. Pero estamos acostumbrados. Para nosotros, para nuestro punto de vista, se nos hizo normal ver ese tipo de cosas. Pero resulta que en la cultura hebrea, una mujer aborrecida, para que el esposo la dejara, el esposo podía tener, o sea, un israelita podía tener 4. Entonces, si él veía otra que le gustaba y la quería incluir dentro de su harem, ¿sí? Entonces, ¿él qué tenía que hacer? Él tenía que sacar a una. ¿A cuál sacaba? ¿A cuál sacaba? A la que no tenía hijos. Porque no podía echar a la que tenía hijos. No podía. La que le ha, por eso es una maldición. Ya sabemos las 3 maldiciones en Israel. Ser estéril, la primera, ser estéril, ser leproso, ser ciego. Pero la primer maldición, una mujer quedaba desamparada, una mujer como la mujer samaritana. Para que la mujer samaritana la haya aborrecido uno y la haya echado, la haya aborrecido otro, la haya echado, se haya separado. Jesús le dijo, 5 maridos has tenido y el que ahora tienes tampoco es tu marido, o sea que los otros eran marido. Por eso dice tampoco, ahí hay un secreto. Hoy no es el tema porque ahí nos podríamos extender, pero Jesús le dijo tampoco es tu marido. Entonces, ella había sido aborrecida 5 veces y estaba con el sexto. Entonces, para que haya sido aborrecida, ella era estéril. En la Biblia dice
más son los hijos de la estéril. Entonces, curiosamente no es coincidencia. La mujer samaritana, ella era estéril. Para que haya sido aborrecida, ella era estéril. Ella no le había podido dar hijos a ninguno. Entonces la mantenían cambiando por una más joven, una más atractiva, la mantenían echando. Porque el corazón de nosotros es engañoso y perverso. Pero entonces, como tenían derecho a tener cuatro, la única forma de tener a otra era sacar a una, pero no podían sacar a las que tenían hijos. Entonces, ¿a quién sacaban? A la estéril. O ya entienden, creo que ya está viendo la dimensión de por qué ser estéril era una maldición. Una mujer, ¿de qué dependía? Ella trabajaba, ¿se acuerdan en el caso de Ruth y Noemí? Las mujeres pueden así ganar el mismo salario que ganaba un hombre. La reina de Saba sí, pero hablamos de la cultura hebrea. En la cultura hebrea, las mujeres quedaban desamparadas. Si, por ejemplo, la maldición más grande que había experimentado Noemí fue que se murió su esposo, sus dos hijos. O sea, no podía pasarle algo peor a una mujer. ¿Se acuerdan? La viuda de Naín. Dice, mire cómo dice la palabra, viuda. Y luego, ¿qué dice? Que tenía un hijo y se le murió. Entonces, Jesús pasó por esa ciudad y se acercó al féretro, tocó el féretro, ya sabemos la historia. Le dijo, no llores, etcétera, etcétera. Nuestro Señor Jesucristo sabía, esa mujer estaba desamparada. Por eso, una maldición, la primera, ser estéril. La peor de todas, ser estéril. Ser leproso, ser ciego. Cada una tiene su explicación. Hoy estamos viendo la explicación de por qué ser estéril era una maldición. Entonces, en el caso de Efraín, bueno, ¿por qué les cuento esto? Porque en el caso de Efraín y Manasés, ¿cuándo podían pasar a ser de otra persona? No como en el caso de nosotros. En el caso de nosotros, en nuestra cultura, hay mujeres cabeza de hogar. Así, hay mujeres cabeza de hogar. Pero en la cultura hebrea, eso no era normal que una mujer fuera cabeza de hogar. No era ni factible una mujer cabeza de hogar. No existía. ¿Por qué? Porque no la podía echar. El esposo no la podía echar. Por eso en la Biblia se habla de las viudas y de las vírgenes. Pero si ustedes miran en la Biblia, no es común decir las madres solteras. En esta época sí, en nuestra cultura sí, pero no así en la palabra de Dios, en el mundo de Dios. El mundo, ¿por qué digo el mundo de Dios? El pueblo de Dios, Israel, porque Dios los escogió, ya sabemos, no por ser los más grandes o los más distinguidos, sino por ser el más insignificante. Pero ¿qué fue lo que Dios plasmó en el pueblo de Israel? Su carácter. Por eso es el pueblo de Dios. Cuando nosotros analizamos el pueblo de Dios, analizamos el corazón de Dios. Por eso hay del que maldiga a Israel. Cuidadito, porque no saben directamente a quién están ofendiendo. Entonces, al mirar esa cultura, la mujer, al mirar esa cultura y compararla con la de nosotros tenemos madres cabeza de familia. Ellos no. Ellos tienen o viudas o vírgenes. Sí, eso es lo que hay. O viudas o vírgenes o repudiadas. Ese es el otro nombre. Suena feo. Viudas, vírgenes o repudiadas. Entonces, eh, ¿en qué ocasión podía suceder lo que pasó con Efraín y Manasés? Que pasaron de ser de Jacob pasaron a ser de José a ser de Israel. ¿Y por qué sucedió eso en el versículo que leímos hoy? Génesis 48, versículo 5. Porque Dios nos está mostrando el corazón de Él. A través de esto nos está mostrando su corazón. Nosotros, ¿cómo llegamos a ser? Hijos. Hay una expresión que se usa en nuestra cultura que no se debería usar, en el mundo espiritual no se debe usar, que es la expresión hijos adoptivos, ¿cierto? Esa expresión, hijastro, hijastro. ¿Sí han oído, cierto? Hijastro. Así, sí han oído, ¿no? Hijastro. Pero no puede ser así. O sea, cuando se unió José con María, quien conoce el corazón de Dios dejará al hombre a su padre y a su madre y los dos se unirán y serán una sola carne.
Cuando sabemos, y no es un secreto, en el último versículo de Mateo 1, el versículo 25, que dice que José conoció a María. O sea, José sí tuvo relaciones sexuales con María. Eso lo dice el versículo, el último versículo de Mateo 1. Entonces, pero ¿cuándo José tuvo relaciones sexuales con María? Después que nació nuestro Señor Jesucristo. Pero se hizo uno solo con ella. Se hizo uno solo con ella. Entonces, en la genealogía, aquí en la genealogía que aparece de nuestro Señor Jesucristo, aunque ahorita estoy en Génesis, pero digo en la genealogía señalando la Biblia. En la genealogía aparece Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús. ¿Por qué nuestro Señor Jesucristo de la tribu de Judá? ¿Acaso José fue el que engendró? José era el padre. Si ustedes, no sé si ustedes se acuerdan. Ahora, no estoy diciendo que José tuvo relaciones con María. Ya acabo de aclarar que José solo tuvo relaciones con María después de que nació nuestro Señor Jesucristo. Eso lo dice la Biblia. No es que a mí se me ocurre o yo estoy hablando aquí religión y vamos a querer acomodar la Biblia. No, eso está escrito en la Biblia. Eh, entonces, como ellos dos se unieron, nuestro Señor Jesucristo, ¿de quién era hijo? De José. Pero sí entienden en qué sentido. Fue engendrado por el Espíritu Santo. O sea, no quita ese hecho, pero sí era hijo de José. Por eso, cuando los judíos veían la familia, sabemos, habían otros 5 hermanos, habían 2 hermanos, no sé si sabían eso, de nuestro Señor Jesucristo. 2 hermanas, 5 hermanos. Uno de ellos se llamaba José Junior, no sé si sabían, se llamaba igual que el papá, José. Sí. Pero entonces, los otros 4 tenían nombres que eran muy comunes en esa época. Simeón, ¿sí? Judá, así eran muy comunes esos nombres, porque hay religiones que dicen, pero vea que son los nombres de los discípulos. Le digo, y José Junior, ese también era uno de sus discípulos. No, o sea, no, bueno, pero ese no es el tema. El tema es cuando los judíos veían a la familia de José, ¿cómo veían? ¿No es este Jesús el hijo de José? Porque ellos veían a Jesús como hijo de José. Porque no existe la opción de madre cabeza de familia. No existe. Entonces, si un hombre se une con una mujer, el hijo de ella es hijo de él. Y eso es en el mundo espiritual. También le estaba contando al hermano que me preguntó, y le tengo que contar a todos los hermanos. Por eso en la iglesia, no sé si ustedes conozcan, quienes han ido a la iglesia se habrán dado cuenta que a veces ha habido algún hermano o algún ministro que se ha casado en la iglesia, le han presentado a una madre cabeza de familia. Entonces le presentan a una madre cabeza de familia, se unen, pero entonces en el momento que se unen, él ya no puede ver al hijo de ella, no lo puede ver como hijastro. El mundo sí ve así, el mundo ve así. El mundo con esa óptica, cuando ve Mateo 1:16, dice, vea, ahí dice que José, y pero no puede ser, porque Jesús fue engendrado por el Espíritu. Es porque esa persona ignora el mundo de Dios, el mundo espiritual. En el mundo espiritual no es así. Y le decía al hermano así, le decía de esa manera, le decía, fue una hermana más exactamente, creo que ella ya lo dijo ahorita, me parece, pero igual, no, lo que estamos hablando acá es, en la iglesia, cuando un hermano se une con una hermana que ella viene de tener hijos, de ser cabeza de familia, los hijos de ella son hijos, no hijastros, no son hijastros, son hijos de él. ¿Por qué? Porque ella se unió con él. Los dos son una sola carne. Eso para el mundo es una locura, no están de acuerdo. No, hijastro es hijastro. Nunca, no es lo mismo un hijastro que un hijo. Para el mundo es así, sí, pero en el mundo espiritual no. Porque si no, nosotros no seríamos hijos de Dios. Seríamos hijastros. Porque nosotros de quién éramos? De la repudiada, del demonio, de Satanás. Pero Jesús nos compró con su sangre. Nos compró con su sangre, así como Efraín y Manasés pasaron de José, pasaron a Israel, a ser hijos de Israel. Uno diría, uy, pero no entiendo, el que los engendró fue José, ¿cómo así que ahora son hijos de Israel? Sí, son hijos de Israel. ¿Y por qué sucede eso? Para que nosotros viéramos lo que iba a suceder con nosotros. Somos hijos de Dios, no somos bastardos, como dijeron los fariseos, pero realmente nosotros se cumple. Es más, ustedes se acuerdan en Juan capítulo 8,
Los judíos se expresaban así: nosotros no somos nacidos de fornicación, nosotros no somos bastardos. Porque ¿qué era bastardo? Bastardo era lo que ahora la gente ve como un hijastro. Lo que la gente ve como, no, como una mujer que esté sola con sus hijos, así, eso es bastardo. Pero entonces nosotros no somos bastardos. Entonces nosotros no, nosotros somos hijos de Dios. Porque en la cultura de Dios, el hombre se une a la mujer. Ese hijo que ella tuvo es hijo de él, porque se unió. Si la unión es delante de Dios, ese hijo es hijo de él, ya no es hijo de, es que él se ve, los fines de semana se ve, él se ve con su papá. ¿Cómo así que con su papá? Es que yo antes estuve casada con otro. Eso pasa en nuestra cultura, pero en el mundo espiritual no existe eso. No existe eso, no existe eso. Bueno, espero que haya quedado claro. Lo que hoy hablamos es algo fuerte, es algo solamente para la iglesia. Qué pena si hubo personas que nos visitaron por primera vez. Pues nos visitaron por primera vez, les tengo que contar la buena nueva. Nuestro Señor Jesucristo pagó la deuda que nosotros teníamos. Nosotros éramos ajenos a la ciudadanía celestial, como lo dice Oseas 11. Hoy leíamos Oseas 11, que decía que nosotros éramos así, ajenos a Dios, pero que Dios, entre más nos buscaba, nosotros, bueno, hay gente que diría, no, está hablando de ellos, pero no, no está hablando del pueblo de Israel, no, está hablando de nosotros, del pueblo de Dios. Entre más Dios nos buscaba, nosotros más nos alejábamos de Él. Eso lo dice Oseas capítulo 11. Entonces, nosotros estábamos separados de Dios, esa era nuestra naturaleza. Pero nuestro Señor Jesucristo murió por nuestros pecados para hacernos hijos. Lo que hoy hablamos más que todo sobre qué es ser hijo. Entonces, hijastro no, hijo. ¿Qué es ser hijo? Entonces, espero que haya quedado claro esto que hemos considerado el día de hoy. Vamos a hablar ya para terminar. Padre, gracias por este tiempo que nos permites para considerar tu palabra. Cuán hermoso es meditar sobre lo que tú nos has dejado, un tesoro. Nos has dejado tu corazón está en la palabra. Nos has dejado saber todo en detalle de ti. Quienes dudan de la veracidad, exactitud de la Biblia o no, es porque no han averiguado, no han investigado. O peor aún, se han asociado con personas que tienen una ideología similar a la de ellos, de duda, y no salen de ahí, sino quieren ya quedar bien delante de los hombres. Permite, Padre, que si alguien hoy precisamente no se tenía ese corazón de querer quedar bien delante de los hombres, permite que esta palabra le quede en el corazón. Tu palabra dice, maldito el varón que confía en el hombre. Permite que eso quede en el corazón de todos los que se conectaron el día de hoy. Nuestra confianza no esté en los seres humanos, sino en Dios. Te lo pedimos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por la palabra del día de hoy. Este tema del día de hoy, Dios lo estaba dirigiendo, porque lo que sucedió por la tarde, lo que veo ahorita cuando leo el capítulo, todo era orquestado de la mano de Dios. Ya saben los hermanos, aquí nosotros no planeamos nada, no tenemos nada así escrito, hoy voy a hablar sobre, venga, ¿qué dice ese capítulo? No, aquí no hacemos así. Aquí nosotros leemos y a medida que leemos nos enteramos de qué es lo que vamos a compartir. Y así como sucedió hoy por la tarde sobre el tema que se habló, a veces pasa que en el transcurso del día bástele a cada día su propio mal. Entonces, en el transcurso del día a veces nosotros compartimos y nos enteramos de algo. Pero cuando vamos a leer el capítulo, no es coincidencia. No es coincidencia. Dios todo lo tiene preparado. Por eso puso en el corazón de un hermano, ya saben, una hermana, a que hiciera la pregunta. Y fue Dios quien le guió, fue el Espíritu quien le guió. Para que no se sienta mal, tenga en cuenta eso. Nos vemos dentro de 9 horas y 22 minutos, exactamente, con la palabra del día de mañana. Chao.